Hola, queridos amigos. Perdonen que esté tan entusiasmado, pero acabo de revisar el calendario y he visto una fecha apuntada. 12 de mayo de 1936. El episodio de hoy nos lleva hacia Highland Park, una comunidad tranquila al norte de Michigan, donde los días pasan entre fábricas, las visitas parroquiales y silencios incómodos por la calle. Pero hoy no será un día más. Un hombre ha desaparecido, y su casa, bueno, no se parece a nada que un agente de policía esté preparado para encontrar. Símbolos, consignas, un caos que sugiere algo más que un simple robo. Un crimen a punto de cometerse. Una cuenta atrás que ha comenzado. Los personajes, 4 personajes que convergerán en una escena del crimen, se verán envueltos en una investigación contrarreloj, en la que sus decisiones marcarán la diferencia entre la vida y la muerte. Esta es una historia sobre apariencias, sobre odio y sobre algo que no debería haber sido despertado. Bienvenidos a Crónicas de Medianoche. El capítulo de hoy se titula La extraña legión. Buenas noches. La lluvia comenzaba a golpetear los tejados de la tranquila Highland Park. La estela de la primavera lluviosa que caracteriza el estado de Michigan aún se hacía notar, y las principales calles de la ciudad comenzaban a vaciarse, salvo por algún transeúnte que rápidamente iba sacando su paraguas. Highland Park era una ciudad simple, tanto por sus gentes como por el entorno que la rodeaba. Poco se esperaba de ese tipo de ciudades. Apenas se podía sospechar algo echando un vistazo rápido a sus vecinos. El mal, lo extraño, no obstante, tiene cabida en cualquier resquicio, por pequeño, insulso o plácido que pueda parecer. Aquel mediodía de mayo de 1936, 4 vidas, 4 personas, sin nada que compartir entre sí, estaban a punto de coincidir en una misma estancia. Los minutos previos a la llamada, esa llamada que acabaría cambiándolo todo, suponían una suerte de ojo del huracán, la plácida calma que antecede al caos. Centramos nuestra atención en Loretta Young, sentada frente a su escritorio con la máquina de escribir, en uno de esos bloqueos creativos que tanto suceden a los que se dedican a la redacción. ¿Cómo es Loretta? ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué le ronda la cabeza en este momento? Loretta es una mujer joven, pero a la que se le nota el cansancio en la cara. Se le ve sentada con su pelo negro, frente a la máquina de escribir mientras golpetea la mesa. Y frente a ella se encuentra un artículo a medio escribir. En ese artículo pues se habla de diferentes desapariciones, pero Loretta no logra encontrar esa conexión entre ellas. Se le ve frustrada por ello. Esa frustración va disipándose poco a poco de la misma forma que la imagen de Loretta, mientras se va alejando del plano, un plano que sale de su ventana. Y en ese momento, justo antes de abandonar la escena de Loretta,
escuchamos el estridente sonido del teléfono en su estancia. Alguien está llamando. Paseamos rápidamente por una de las calles que se dirige a la comisaría. En una de las dependencias, sentados el uno frente al otro, nos topamos con Duncan McRae y George Bushmeyer. Duncan probablemente golpeteara aburrido la mesa con la punta de su bolígrafo esperando alguna orden que le saque de ese tugurio que es la comisaría. Pero descríbenos, Duncan, cómo eres. ¿Qué te ronda la mente en estos momentos? En este caso, pues Duncan está como con cansancio de tantos años que ha estado sirviendo al cuerpo y como pensativo, de manera que, por decirlo así, está como cansado ya de tanto trabajar porque ya es su último caso. Duncan lo siente así, lo siente como su último caso. Sí. Como que ya está cansado de trabajar y como que necesita ya tomarse un respiro y ya dejar de trabajar de policía, básicamente. Probablemente sea uno de esos sentimientos que te agolpan en el instante en el que alzas la mirada de tu escritorio y enfrente tienes a tu compañero, al agente George Bushmeyer. Le echas una rápida ojeada antes de volver a tus pensamientos. ¿Qué haces tú, George, mientras tanto? ¿Qué ocupa tu mente en estos momentos? George, como contrapunto a Duncan, es un poco todo lo contrario. Se le puede ver como en su asiento se mueve, inquieto, juguetea con los dedos sobre la mesa, haciendo un tap, 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 se arregla la ropa una y otra vez, incluso llega a morderse las uñas y, por supuesto, de vez en cuando mira a Duncan de hito en hito. Está claro que George, a pesar de que lleva poco tiempo en el cuerpo, cree que a él sí que le espera algo más, algo que no se limita a estar ahí sentado en un escritorio con, bueno, este compañero, que así lo llaman. Mientras ese silencio incómodo se mantiene, solo roto por el sonido de alguna máquina de escribir lejana, por el sonido del dial de alguna radio, vais a notar como unos minutos después, mientras vuestras mentes andaban dispersas, justo cuando el aburrimiento se apoderaba de vosotros, la figura del sargento Dawson abriendo la puerta con brusquedad y todos los allí presentes levantando la vista de sus mesas. Acaban de llamar de Central. Allanamiento y secuestro en la calle Cloverfield, el número 27. Antes de que podáis reaccionar, una voz al fondo de la sala dice: ¿Esa no es la casa de Charles Poole? Eso me temo. Oye, Duncan, ¿por qué no te llevas al chaval y, bueno, le enseñas un poco todo? Te dice eso mientras señala a George, un tanto resignado. En mi caso, pues agarro del hombro a George, bajando mi sombrero de policía, como con cansancio, y le digo: está bien, jefe. Y me lo llevo. El sargento estaba a punto de cerrar la puerta, pero de pronto una mano se alza detrás de vosotros. Veis la plaquita del agente Ross, uno de tantos veteranos. Tú sabes muy bien, Duncan, el rencor que te guarda, como el resto de la patrulla, quizás por el simple hecho de pertenecer al cuerpo. Y con ligera sorna dice: disculpe, sargento, ¿podría ir yo con Bushmeyer? Duncan estaba ocupado con ese robo de la moto de Parker, ¿no es así? Puedes tirar mi ingenio, Duncan. Vale. Voy. Notas claramente una mueca burlona en tu dirección. Sabe que, como muchas otras veces, está intentando tensar la cuerda. ¿Cómo reaccionas?
con cansancio y mucho pesar, le miro de reojo con una mira amenazante, pero sin mediar una palabra más, sigo caminando hacia la puerta. Yo voy a hacerle un leve saludo con la cabeza a este otro policía, como un poco como agradeciéndole, por así decirlo, y diciéndole que no se preocupe. Ross, notas sobre todo tú, George, que ante cómo Duncan le ha ignorado, esa mueca burlona se torna en una mirada furibunda, una mirada que se clava en la espalda de Duncan mientras va avanzando. El sargento se limita a decir: si he nombrado a Duncan es por algo. Tú mantente con tus asuntos. Ya tenemos al cuerpo suficientemente ocupado. Diré que os saquen uno de los coches, patrulla de la cochera. Podéis dirigiros a la salida. Ya me informaréis cuando volváis a Central. Tratad esto con la mayor discreción. No queremos que la gente se asuste más de lo debido. No llevéis sirena, no arméis escándalo. ¿Todo correcto? Todo correcto. Y dejo la sirena en la mesa. Muy bien. El plano de la comisaría entonces va desapareciendo de nuestra vista mientras los dos agentes se ponen sus chaquetas y se disponen a salir. Tan solo queda una pieza en nuestro rompecabezas. Una pieza que encontraremos en la pequeña habitación de una pensión, a la luz parpadeante de un flexo. La mente de Eva Green se encuentra turbada en este momento. Hay algo que la inquieta. Un leve cosquilleo le recorre la nuca en el momento de la llamada. Probablemente aún pasarán unos instantes hasta que se decida agarrar el teléfono y contestar, pero antes de adelantarnos más, ¿hay algo que quieras decirnos sobre ti, Eva? ¿Hay algo que quieras describir sobre ti? Bueno, Eva es teóloga y ha pasado la mayor parte de su vida entre libros, entre sermones, entre símbolos sagrados, y casi que es donde le gusta estar. Le gusta poder conocer la verdad que hay más allá. Entonces, no es que esté acostumbrada demasiado a tratar con la gente. De hecho, es de las que suelen estar retiradas, no gritan, prefieren observar, entender lo que pasa a su alrededor y solo habla cuando realmente tiene algo que considera importante que decir. A veces incluso eso puede incomodar a la otra gente, una persona allí tan quieta, tan reservada, pero no es algo que realmente le preocupe, porque, como dije, simplemente lo que busca es la verdad más allá, sea cual sea. Y a veces las verdades, cuando despiertan, no son tan agradables como creemos. Ese último pensamiento retumba unas cuantas veces más antes de que descuelgues el teléfono y en paralelo a la escena de Loretta, una voz al otro lado os avise de ese número 27 de la calle Cloverfield. Requiera vuestra presencia allí, por el motivo que sea. Pero sobre todo, tenéis la certeza de que vuestras capacidades se requieren y son relevantes para el caso. Quizá no sabéis todavía los porqués de ello, pero la categórica voz que suena al otro lado del teléfono os empuja rápidamente a coger vuestro paraguas, vuestro abrigo y salir en dirección a esa casa. Y es justo allí donde vamos a situar la escena. Mientras la lluvia persiste en el ambiente,
en un paisaje desolador, vacío, solitario, como la mayor parte de la ciudad de Highland Park. Los coches patrulla, 2 en concreto, están ya aparcados en las inmediaciones de esa finca, una pequeña casa de un barrio residencial. Un barrio residencial que os enseño a continuación. Primero quería preguntar cómo llegan Loretta y Eva. ¿Hacen uso de un taxi? ¿Llegan a pie? Supongo que Loretta no escatima en gastos. Si hace falta coger el taxi, lo coge. Y sobre todo porque si esto tiene que ver con lo que ella está trabajando, llegar lo antes posible para que la policía no meta sus manos de por medio y pueda molestar, es lo más importante. Eva, por el contrario, probablemente haya contemplado cuán lejos se encuentra el lugar y haya decidido poder dar un paseo bajo la lluvia, mentalizándose antes de llegar allí. Probablemente sean las 2 primeras personas que crucen miradas cuando, diciendo sus nombres, acaban cruzando el cordón policial que ya se ha montado. Veis a unos cuantos transeúntes que se han ido agolpando en torno a dicho cordón, haciendo preguntas, una batería de preguntas constante a los policías que ya están intentando calmar la situación. Probablemente pasáis el cordón casi a la par y os encontráis frente a frente, frente a la puerta de la casa de Charles Poole. Loretta saluda simplemente inclinando la cabeza un poco y enseguida busca la manera de entrar en la casa, para ver si ella con su ojo crítico puede encontrar algo de valor para la investigación. La puerta está abierta, entreabierta más bien, y justo antes de que me hagáis una primera tirada de investigación, vais a escuchar el sonido de otro coche que llega quizá con cierta premura a la escena. Un coche patrulla de la policía de Highland Park, con 2 individuos en su interior. ¿Quién conduce? Mm, Mm, Pues yo mismo. Es algo anecdótico, pero podría haber sido relevante en función de quién se hubiera querido imponer para conducir. Pero a la escena es irrelevante. Salís, Duncan, del asiento del conductor y George del copiloto. Pasáis el cordón policial sin mediar palabra prácticamente con ninguno de los policías que ya están allí. Están demasiado ocupados acallando a la gente. Pero frente a vosotros os encontráis a 2 figuras. La figura de Loretta y de Eva, de quienes aún no conocéis su nombre, pero que de repente quizá pueden suscitar algunas preguntas para vosotros. ¿Qué hacen esas 2 mujeres allí? Eva, cuando ve cruzar a los 2 policías el cordón, que son, digamos, que no están ocupados con la muchedumbre, se dirige directamente a ellos, duditativa por un segundo, porque es cierto que ve a uno mayor con más experiencia, pero luego ve al joven, evidentemente de raza blanca, y por instinto se dirige al joven y dice: disculpe, soy la teóloga que ha llamado la policía de Highland Park para identificar unos escritos. Una, una teóloga, señora, no nos habían comunicado. Duncan, ¿a ti te han comunicado algo de teóloga No, o algo así? no, en principio no. Un placer, señorita. Y se inclina con respeto hacia ti, sin ningún problema, del plan saludando. Hago el mismo gesto.
Pues me han llamado para que acudiera. Si son tan amables, debería... De plan, no va a pasar sola. Tu aspecto es de... O sea, ¿llevas disfraz de apariencia de monja o disfraz no, pero llevas... Soy una señora se ve, normal y o sea, corriente. Está haciendo cosplay. ¿Cómo sería cómo sería tu aspecto, quiero decir? Sí. Pues como una señora muy conservadora, bueno, una señora no, una joven, porque realmente es una joven muy conservadora, va con una crucecita y pues no sé, normal. Se nota que efectivamente debe dedicarse a algo relacionado con estudios. Vale. George va a dar un pequeño paso al frente y va a negar así con la mano. Señora, señorita, esto es de lo más irregular. O sea, pues por su seguridad, es una escena del crimen. A menos que tenga una autorización o algo por el estilo, yo no creo que esto sea lo más adecuado para usted. Creo que entonces deberían ustedes ponerse en contacto con sus superiores o quien sea que me ha llamado aquí para ello. ¿Alguien está prestando atención a algo que no sea la conversación de Eva y George? Yo estoy al lado, teóricamente, escuchando también la conversación porque estoy al lado. Loreta la está Entonces, escuchando un poco de fondo, porque Pues- ella sigue empecinada en entrar. Loreta, hazme una tirada de ingenio. Genio. 6. Más allá de lo previsible y de lo más llamativo que veis en la escena, parece que no te percatas de gran cosa, al menos en el exterior. No te queda ninguna duda de que ha habido un asalto violento. La puerta principal no solo está abierta, entornada, está reventada desde la cerradura. Como si alguien o la hubiera reventado de una patada o lo hubiera hecho con una herramienta contundente. Ves que hay unas marcas en el césped. Pisoteos, marcas de arrastre quizá. La conversación continúa, pero quizá en algún momento es cortada por un agente de policía que emerge desde el interior de la casa. Carraspea. Sois los investigadores de los que ha avisado el comisario, ¿verdad? mm, Sí, efectivamente. bueno, nosotros dos, no la señora aquí presente, con respeto. Sí. Él, de hecho, igual te resulta algo insultante, pero estaba mirando cuando ha dicho investigadores, concretamente a Loreta y a Eva, aunque la mirada ha sido por arrastre también a vosotros, dado que formáis parte del cuerpo, y ya os conoce. Os hace un gesto para que entréis. Soy la teóloga Cachoy Gamarri, la policía de Highland Park, sí. La señorita Green, mucho gusto, te estrecha la mano rápidamente. Le estrecho la mano también. Loreta Young, periodista. Llevo unos cuantos casos parecidos a este. Encantado, señorita. Se gira y cuando entráis justo al descansillo, os encontráis con un gran pasillo, varias habitaciones a ambos lados. La lluvia va quedando atrás en el ambiente y tan solo se escucha el sonoro ruido del tic-tac de un reloj en la estancia, en el salón. A lo largo del corredor hay una pequeña mesa volcada. Os impide el paso, muy fácilmente salvable, pero os encontráis con dicha mesa y os pregunto, ¿simplemente la saltáis o la levantáis? Mm, Ah, hablo yo- Loreta, bueno, ¿en qué orden hemos subido, sí. por saberlo? El Os que lo pregunto a vosotros, vosotros. el que vosotros hayáis Yo determinado.
A ver, yo voy a ir detrás del policía que nos ha dado la bienvenida. El policía se va a quedar a un lado en la entrada y os va a dejar pasar. Yo al menos Ujú. voy a saltearla, no voy a tocar ¿Cuál? nada que tenga que ver con la escena del crimen, vigilando efectivamente que no se toque nada. O sea, que no se cambie como está la Muy bien. estancia. ¿El resto? ¿Cuál? Yo al ver que no he tocado la mesa, sigo de cerca a Eva. Yo primero voy a hacer un amago como de ir a levantar la pesa y al ver que los otros dos efectivamente no han tocado las pruebas de la sala, me corrijo y les sigo. Dado que has llegado a agacharte, puedes hacerme una tirada de ingenio. Oh, Deberías de haber levantado para verla por completo, pero justo en el momento en el que te agachas te percatas de lo que parece ser la esquina de un marco. Y quizá levantas tímidamente la mesa solo para retirar lo que hay debajo de ella. Te encuentras con un marco de fotografía en vertical que está boca abajo. En cuanto le das la vuelta, se muestra la fotografía del señor Poole, un hombre de mediana edad, blanco, con una palabra superpuesta sobre su cara, escrita probablemente con un objeto cortante: hereje. Yo cuando he entrado me dirijo al policía que se ha quedado en la entrada y digo, disculpe, ¿me puede indicar dónde está la escritura de la que me hablaron? Sí, señorita, venga conmigo. ¿El resto seguís a Eva y al policía o vais por vuestra cuenta en la casa? Loretta va a intentar ir por su cuenta. Rollo, si el policía está atento, va a intentar escabullirse en algún momento para hacer su propia investigación. Nadie va a detenerte. Podrás hacerlo. De hecho, Pues ese el es único el tema. policía que hay ahora mismo en la sala junto al fotógrafo forense están en el salón. Pues sí, eso es lo que va a Loretta. Va a hacer la investigación por su cuenta. Muy bien. Mientras quizá Eva es acompañada por el policía y no sé si George y Duncan siguen la pista de su compañero, escucháis resonando en el salón la voz de este hombre, diciendo: bueno, como podéis ver, la estancia está hecha un desastre. No hay más que verla. Hay varias manchas de sangre, muebles destrozados, cristales por el suelo. No hemos todavía realizado un estudio preliminar. No hay ninguna marca de arma de fuego, ni ningún otro rastro que nos haya llamado la atención. Estábamos esperando a que llegarais para poder hacer un análisis más exhaustivo. Le digo yo al policía, ¿le importaría decirme dónde están esas manchas de sangre que me ha comentado? Él te empieza a mostrar con la mano, haciendo como un barrido con la misma, y ves como las paredes, concretamente en una pared en la que hay un mueble grande de salón que está ahora medio destrozado. Puedes notar dichas manchas de salpicaduras en la pared y algunas manchas que hayan podido quedar en la madera. Una madera en algunos puntos destrozada, algunos estantes están quebrados por la mitad. Pero mientras hace eso, señala en concreto en esa misma pared al símbolo del que está hablando Eva y por el que preguntaba Eva. Eso es lo que dejaron junto con la sangre. Parece una especie de símbolo ritual. No tengo ni idea. Pero bueno, usted es la experta. Disculpa, Raúl, he entendido que el símbolo está hecho con la sangre.
Sí, desde luego. Vale. Y este es el Eh, símbolo en concreto. Eva en ese momento, al ver el símbolo, solo con el hecho de saber que está hecho con la sangre, lo que hace es aferrarse a su cruz mirándolo. Una cosa, no se me están viendo las imágenes. Se Vale, pueden reabrir. Si cierras y reabres, se pueden ver. vale. Creo. Puedes clicar en el chat. ¿Puedes? Clica en el chat a ver si se te abre. Voy. Sí, eso, ponme el chat. Vale, sí, ahora sí, sí. Sí, Vale. es que cuando le hacías el de este, no, perdón, ¿eh? No te preocupes. Está bien saber estas cosas. Sí, sí, es que la otra no la he visto, solo la he visto en el chat y digo, bueno, será Sí, esta sí. que se me ha Nada. bugueado, pero ahora ha sido como, vale. Foundry liándola como siempre. Pero bueno. Pues eso, cuando ve las manchas, a pesar de que se coge la cruz y como que recita algo para sí misma y luego empieza a mirar, pues bueno, a intentar descifrar dónde es esto, ya que Puedes hacerme una tirada de ingenio. vamos a ello. Pues no mucho. Es un éxito. ¿Ah, sí? Ay, sí, es verdad que me confundí el de este con un... Mm. Em, En vez de con un 6. Además, al ser parte de elementos que pueden estar relacionados con tus estudios, yo le añado un +2. Es Ay, como es verdad, si la sí. tirada hubiera sido fácil. Es verdad que lo había leído, que Exacto. sí, correcto. Entonces es un 11. Con el 11, a ver, tienes una certeza que quizá no es halagüeña para ti en un primer momento porque ese símbolo no te suena de nada. Pero el trazado, las características que quizás has podido extrapolar a símbolos que has visto anteriormente en enciclopedias, en libros o manuales de campo de otras investigaciones, te llevan a una conclusión clara. Este símbolo es de una secta. No solo es un símbolo ritual, no es un símbolo que hayan puesto allí como identificativo de alguna facción extraña, es una secta. ¿Conozco de qué secta se trata? No. Y hay tantas distribuidas por la geografía estadounidense que te costaría determinarla. Pero... sí, Sí, no, iba a decir sí que primero y ahora digo, no te preocupes. muy bien. Todo esto sucede de la misma forma y... Loreta, ¿tú a dónde te diriges? Mientras dejas atrás a tus 3 compañeros. Loreta se va a dar una vuelta por toda la casa, buscando señales de algún tipo, en sentido de señales de violencia, señales de robo, señales de si a lo mejor esta persona está metida en algún asunto turbio y por eso es que se la han llevado. A lo mejor también Loreta puede estar buscando señales parecidas a otros casos en los que haya trabajado, ese tipo de cosas. Está viendo un poco, intentar deducir si esto es algo relacionado a lo suyo o si esto es algo completamente aparte. Sobre todo eso sería su primer objetivo, sí. Muy bien. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Lo único que te queda para desligarte de tus compañeros ahora es subir las escaleras. Así que puedo imaginarme a Loreta paseando por esas escaleras y mirando a ambos lados a ver si hay restos de ese enfrentamiento que parece haber habido. Así que tírame ingenio. En un primer lugar, al menos por el pasillo, no parece haber nada. Así que llegas hasta el piso superior. Piso en el cual ves un par de habitaciones y lo que parece ser una entrada a un baño. Hay una entrada que funciona, bueno, más bien la estancia funciona como una suerte de estudio o almacén. Lo único que ves cuando avanzas a esa primera puerta es
Una imagen sombría y un montón de cajas, portafolios, archivadores dispersos tanto por la mesa como por las estanterías. Con su boli, intentando no tocar nada, empieza a apartar papeles. A ver si alguno tiene algo relevante. Muy bien. De momento, las investigaciones en ratas en las paredes se resuelven con tiradas de ingenio, así que creo que toda esta estancia se va a resolver a través de eso. Otra tirada de ingenio. Perfecto. Esa tirada está mucho mejor. Y casi es providencial en esta escena. Porque hay algo que te llama la atención antes de entrar. Algo que queda semioculto entre las bisagras de la puerta, como si se hubiera arrancado al quedarse atrapado en el filo de dicha puerta. Un trozo de tela negra enganchado. Parece que está en unas condiciones deplorables, pero es como si a alguien se le hubiera quedado la cola de una vestimenta enganchada ahí y se hubiera roto al tirar. Mientras tanto, con ese 13 que te lo mantengo para el resto de la estancia. En primer lugar, encuentras una Biblia católica encima de una de las mesitas y toda una suerte de documentos dispersos, muchos de ellos que no te dicen gran cosa, pero que con ese 13-1 te va a dar una visión general de a lo que se dedicaba este Charles Poole. Ves muchos de los documentos con unas siglas, WPA, y libros de actas, como si fuera una asociación. En ese vistazo, que a lo mejor te lleva unos 5 minutos, te puedes hacer a la idea de que esa WPA quiere decir Work Progress Administration, una agencia del New Deal estadounidense, un movimiento político. Parece que está creado para luchar contra los efectos de la Gran Depresión. Probablemente hasta te suene de pasada. Y te quiere sonar que estaba encargada de dar trabajo a muchos desempleados, millones distribuidos por Estados Unidos, sin importar raza ni clase social. En el sector de las obras públicas, sobre todo. Loretta rápidamente saca su libreta y empieza a apuntarlo todo. Empieza a apuntar pues todo lo de la WPA. Y aparte también saca un par de fotos. Saca foto de ese trozo de tela. Saca foto de esa Biblia y de algún que otro documento. Y empieza a maquinar en su cabeza las razones de este secuestro. Y simplemente se da la vuelta y baja de nuevo con el resto. Muy bien. El resto en estos 5 minutos ha hecho algo más, porque quizá pueden haber llegado al piso superior antes de que Loretta baje. El policía se ha marchado junto con el fotógrafo y os han dejado la casa para vosotros. De hecho, cuando ha estado examinando Eva esas marcas, probablemente se ha acercado con la tentación de acercarse más de lo necesario, pero se ha parado, lo típico de casi va a tocarlas y dice no. Y lo que ha hecho ha sido coger el cuaderno y dibujar ese símbolo mientras farfulla para sí misma, y cuando se va a girar a decirle a la persona que la ha traído hasta aquí, ve que ya no está. Y se encuentra... Habrás escuchado como un rumor lejano la voz de este individuo diciendo: bueno, os dejamos tranquilos para que hagáis vuestras averiguaciones. Y probablemente estaba muy concentrada en ese momento y no ha caído en ello. De hecho, es lo que digo, cuando se gira para decirle, entiendo que se encuentra solo en ese momento a los otros 2 policías, es decir, a George y a Duncan. Y entonces les mira y dice: parece, este símbolo parece de una secta.
De una secta. Y asiente con la cabeza. Lo que nos faltaba en este pueblo. No Y sé que si lo han digas. llevado un ritual o algo parecido, pero... Y vuelve a mirarlo y dice, estoy casi convencida de ello, sí. Bueno, esto complica las cosas un tanto. En fin, para nosotros sigue siendo un secuestro, caso. así que Y por su parte Eva va a intentar vislumbrar si hay algún otro símbolo extraño por la casa que pueda... Hacedme todos una tirada de ingenio porque supongo que investigáis la casa de forma exhaustiva en general. ¿Loreta también? ¿O...? Loreta, tú en el piso superior has encontrado todo lo Perfecto. necesario. Yo soy tonta. Espérate que ahora voy yo. Pues saca una piscina, yo, o sea, saco 2 unos. George, los pasos te llevan de nuevo con esas marcas de arrastre hacia la entrada. La sangre aparece intermitentemente, por momentos. Por las paredes, algunas marcas de salpicadura. ¿Tú crees que por la cantidad de sangre que hay dispersa por la casa, este Charles Poole, aparte de haber sido secuestrado, probablemente esté gravemente herido? Y quizá esas marcas de arrastre llevándote a la entrada te hacen dar un último vistazo al exterior. Parece que la gente ha ido apartándose del cordón policial. Y con un vistazo más exhaustivo te das cuenta de que las marcas de arrastre que hay en el césped no parecen solo pisadas y el arrastre de un cuerpo. Ves las huellas de las ruedas de un automóvil. Como si hubiera salido a todo correr, casi derrapando. primero sigo esas huellas despreocupado incluso. Probablemente los otros puedan escuchar a George silbar mientras sigue ese rastro hasta afuera y después va a volver a entrar tomándose su tiempo y llegando hasta Duncan me va a mirar y le va a decir: parece que se llevaron a nuestro sujeto en un vehículo, o por lo menos eso muestra el rastro, jefe. ¿El rastro de dónde? ¿El rastro de Mira, dónde? Ah, mira el rastro aquí, a nuestros pies. Va todo el camino hasta afuera. Es bastante miro, interesante. miro hasta lo que es la carretera y me quedo pensativo. Mm, Hacedme una última tirada de ingenio vosotros dos. Vale. Eva, probablemente te percatas de que tus compañeros han ido saliendo hacia la entrada y quizá para ese instante también ves por tu derecha a Loreta bajando las escaleras. Ostras. Es un éxito pírrico, Duncan, pero suficiente. Mientras estáis posados en ese césped, ves justo en la casa de enfrente unas cortinas moviéndose, como si alguien justo acabara de apartarse de la ventana. Miro hacia George y digo, parece que hay testigos sobre lo que ha podido ocurrir. ¿Testigos? ¿Sí? ¿Dónde? No veo nada. He visto que se han movido esas cortinas en la casa de enfrente. Deberíamos de preguntar. Claro, la casa de enfrente. Yo también lo había visto, sí, por supuesto. Deberíamos ir, sí. Loreta, Eva, Sí. os topáis en el corredor. Veis a vuestros compañeros fuera. ¿Qué hacéis? Parece que se dirigen hacia la casa de enfrente.
Yo, de hecho, lo que le voy a preguntar a Loreta es si ha visto algún otro símbolo parecido al de la sala por el piso superior. No, la verdad es que no. Más que... No he visto nada más que papeles y poco más, la verdad. Bueno, había una Biblia. ¿Algo destacable? Parece que quien fuera que se llevó a nuestro sujeto se le quedó enganchado... se le quedó enganchada la chaqueta, el pantalón, lo que sea, en una de las puertas. Había un trozo de tela negro, nada destacable, pero bueno, por lo menos sería una buena manera de detectar a quién haya sido. Eso a la policía le puede interesar, sí. Pero para nuestra investigación no creo que valga de mucho, la verdad. ¿Usted trabaja con lo... ¿Se te ha cortado con lo? Usted trabaja con lo oculto, puedo suponer? Bueno, eso es mucho decir. Trabajo, supongo que en parte sí, la simbología de lo sagrado, a fin de cuentas, es lo oculto, ¿no? Y Loreta se gira, por primera vez ve ese símbolo enorme de sangre, se espanta y dice, no parece precisamente algo muy sagrado, la verdad. No, no, esto... Y mira otra vez el símbolo volviendo a tomar su cruz entre las manos. Parece cosa de una secta, no sabría decir cuál, pero por los trazados del símbolo tiene esa pinta. Escuchas la palabra secta y una lista de nombres empieza a venir a tu mente. Tírame ingenio, Loreta. Con ventaja. 1+2. ¡Ostras! Doble 1 para un 4 y con +2, 6, yay. Son tantos y tan infames que no te viene ningún nombre concreto a la cabeza. Sobre todo en esta zona, tan apartada de todo, tan apartada de la sociedad moderna. Podrían ser cualquiera. Te viene a la mente el Ku Klux Klan como facción principal, pero tiene muchas escisiones por Estados Unidos. Muchísimos subgrupos. Dicho esto, la conversación tiene lugar y se mantiene mientras los dos policías llegan a la puerta. Ven el buzón de pasada, Franklin. Y probablemente llamáis, ¿no? Sí. Llama a la puerta con un toc toc. Hay un primer instante de silencio, pero cuando probablemente insistís en ese llamado, sabéis que hay alguien. Probablemente está evitando salir. Vais a escuchar una voz trémula unos metros atrás de la puerta. Sí, ya voy. Ya voy. Escucháis cuando se abre la puerta el ruido de la radio emergiendo al ambiente. Podéis notar cómo la oscuridad de la casa va abriéndose paso con la luz de la tarde y intuís las facciones de una mujer muy entrada en años, muy mayor. Es esta señora en concreto la que podéis intuir que sería la señora Franklin. Esa señora
Se os queda mirando de hito en hito a uno y a otro. Tú, Duncan, has visto demasiadas veces ese tipo de mirada como para detectarla al instante. El gesto primero amable hacia George se torna de desdén hacia ti y dice: es por esa casa de enfrente, ¿verdad? La del señor Poole. Yo llamé a la policía. George va a ponerse la gorra en el pecho y va a dejar hablar a Duncan con una sonrisilla mirando hacia un lado. Entonces, cuénteme, ¿qué es lo que vio para hacer tal llamada? Mira la longitud de la calle y luego os vuelve a mirar a vosotros y concretamente a George, casi como ignorándote, y dice: pasen, pasen. Estaba a punto de hacer té. Oh, bueno, no deberíamos imponer, señora. No es molestia. Además, está lloviendo mucho fuera. Se cierra la puerta tras vosotros. Os invade un olor característico, acerrado. Un olor de un barniz recién puesto en algunos muebles. Muebles retocados durante muchos años. Y algunas fotos familiares de esta mujer conforme os dirige hacia el salón. Podéis imaginar la tapicería de los sofás. Una tapicería floral que en aquel momento probablemente no fuera hortera, pero que ahora lo es, a más no poder. Y todas las cortinas de encaje, ahora corridas, esas mismas cortinas que has visto tú, Duncan, moverse. Ella os sienta y dice: ahora mismo vengo. Tardará como unos 2 minutos antes de volver a traer el té. No sé si hacéis algo o compartís alguna impresión antes de que llegue. En lo que la señora se va, miro a Duncan y con la misma sonrisilla le digo: ¿y cuál es el plan, jefe? Deberíamos de primero preguntar qué es lo que vio o oyó para poder para haber hecho la llamada. Pero eso te lo dejo a ti. ¿A mí? Bueno, cuando las cosas se ponen difíciles, en fin. Está bien, está bien. Además, no soy demasiado bien recibido en esta casa. Y miro de No. reojo. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, Duncan? Llámalo una corazonada. No. La señora vuelve con una bandeja. Veis cómo tiembla y resuena el sonido de la porcelana mientras va avanzando. No es gran cosa, pero os ayudará a entrar en calor. La bandeja cae con un sonoro golpe sobre la mesita de café y se derrama parte del agua caliente. Ves cómo empieza a servir y en un primer momento echa un chorrito de leche y un par de terrones de azúcar en tu té, George, mientras que el de Duncan es básicamente una taza de té con una bolsita dentro. Y retira el resto de cosas, las deja a un lado y dice: bueno, cuéntenme. ¿Qué es lo que necesitan saber? Bueno, simplemente nos preguntábamos si, mientras le doy vueltas desinteresadamente a esa taza, si había visto algo fuera de lo normal en las últimas horas. Parece que ha sucedido un crimen y mi compañero y yo queremos mantener el barrio a salvo. Eso está muy bien. Pero este barrio nunca había tenido incidentes como este. Esto es inusual.
Inusual, ¿eh? Inusual. Sí, inusual. Y dice mirándote de nuevo con ese desdén. Se ve que este es un buen barrio, tranquilo. Todo el mundo se conoce. En fin, un sitio donde uno puede criar a sus hijos. Y es una pena cuando ocurren estas cosas. O sea que si ha visto algo, lo que sea, tenemos que mantener los sitios que quedan, bueno, a salvo. Yo creo que usted me entiende. Creo que la persuasión es inherente a esta tirada y se va a resolver con voluntad. Así que una tirada de voluntad. Hubiera sido con desventaja dado que Duncan está en la escena. Pero como parece que Duncan no está llevando la delantera en el interrogatorio y lo está haciendo George, esa ventaja con la desventaja va a anularse, va a quedarse en una tirada normal. Así que un 9 es suficiente. Ella mantiene una sonrisa formal hacia ti, como con una vista de túnel, intentando no mirar a tu derecha. Y dice, más o menos que en torno a la 1:15 se escuchó un fuerte ruido proveniente de la casa de Charles. Estaba preparando la comida mientras de repente empezó a escucharse un estruendo, como si un coche se hubiera estampado contra una verja. Y cuando llegué vi que había un coche aparcado en el jardín. Creo que era un Ford, pero no estoy segura. Mi marido nunca llegó a tener un coche. No teníamos ni idea de marcas ni de modelos. No puedo serles de gran ayuda. Me dio bastante miedo, así que me volví a quedar quieta en el salón esperando a que se fueran. No tardaron mucho, apenas unos pocos minutos. No llegué a escuchar ningún grito. Solo a ese coche yéndose a todo correr otra vez. Le digo a George, pregúntala hacia dónde ha ido el coche. Bueno, ya ha oído al chico. ¿Quiere saber a dónde ha ido el coche? No llegué a verlo, dice, manteniendo la mirada fija en ti, George. No llegué a verlo y no creo que tenga una información clara sobre eso. Simplemente desapareció. Yo creo que deberían de ir pronto a la comisaría a hablar con sus superiores. Yo no puedo serle de gran ayuda. Y creo que nadie más vio nada por el vecindario. Al menos nada que os pueda ser de ayuda. Yo hice la llamada. Y eso que tardé un poco en hacerla. Y no parece que nadie la hiciera antes que yo. Puede que quizá ese tal señor Poole no le fuera tan relevante a nuestra comunidad. Pero era su vecino. Imagino que... Sí, pero bueno. Nunca me han gustado la gente de los sindicatos. Ah, Esas ideas libertinas. un sindicalista. Dar trabajo a todo el mundo. Como si todos lo merecieran, dice, mirando de reojo otra vez a Duncan. Muy rápidamente, muy sutil. Y Duncan mirando de reojo a George. En tono de que básicamente pues él tenía razón sobre el interrogatorio. Bueno, es interesante lo que nos ha contado, señora. Quién sabe. Supongo que se habrá metido en sus líos de sindicalista este hombre, pero lo seguiremos investigando, ¿eh? Así que gracias por su servicio y por el té. No hay de qué.
No es que me solidarice con él, pero me da pena por su familia. Que tengan un buen día, agentes. Espero que encuentren a esos desgraciados pronto. Dice mientras ya justo se encaminaba hacia la salida y os abría la puerta. Gracias por sus servicios, señor. Y dice entrecerrando los ojos mientras mira a tu placa. Bushmeyer. De nada. Gracias a usted por su ayuda, señora. Señor, dice justo cuando Duncan pasa detrás de su compañero. Señora. Y cierra la puerta tras vosotros con fuerza. Puedes tirar mi ingenio una última vez, Duncan. Vale. Era anecdótico, pero quizá era la guinda del pastel en esta escena cuando escuchas la estela de la voz de esta mujer yéndose hacia la cocina. Un negro en mi casa. Lo que hay que ver. Miro con Bueno. desdén y sigo caminando. Ha ido bien la cosa. No tanto como me gustaría, pero bueno. Hemos conseguido mucha información. Eso es en lo que tienes que centrarte. Razón tiene, muchacho. Veis las figuras de Eva y de Loretta frente a vosotros, probablemente ya en el patio delantero de la casa. Habéis terminado vuestra conversación sobre ese símbolo, sobre su posible significado. Y veis como rápidamente, en cuestión de unos 5 minutos, un poco largos, aparecen vuestros compañeros. Señores, Buenas. Señoritas. Ya hemos vuelto. ¿Qué deberíamos hacer con la investigación? ¿La seguimos cada uno por su parte? ¿Vamos a su comisaría y seguimos con ella? Deberíamos de investigar lo primero, porque la señora comentó que un coche en concreto había aparcado como en el césped y que sin mediar ningún tipo de ruido extraño salió de la casa. Pero no ha sabido Entonces, decirnos ni a dónde ni cómo. ¿No vio gente? ¿no? Perdón. Bueno, es decir, solo vio el vehículo y no vio a nadie sospechoso. No escuchó nada ni vio nada. Era Aunque una pobre quizá- mujer. Le dio miedo y se escondió. Comprensible. Es un momento... Iba a ¿Sí? Perdón. Iba a decir una cosa. Iba a decir, quizá haya manchas del césped que a lo mejor ha manchado el asfalto. Podríamos intentar investigar eso, hacia dónde fue el coche. en el momento en el que se aleje más de 500 metros de la casa ya no vamos a encontrar ningún tipo de rastro. Eso mismo iba a decir. Quiero decir, aquí podrá haber el acelerón, pero luego estabiliza la velocidad. Sí, pero por lo menos podremos saber la dirección izquierda o derecha hacia dónde fue. Eso Pues lo la veis. siguiente izquierda. Lo veis con claridad y veis que mirando de frente desde la casa hacia la carretera, la dirección ha sido hacia la izquierda. La salida noreste del barrio. Dicho esto, probablemente la conversación se alarga algo más. Divaguéis sobre
posibles conjeturas iniciales que hayáis hecho después de este escenario. Pero queda preguntaros lo siguiente después de abandonar la casa de Charles Poole. ¿Y ahora qué? Hay muchas alternativas, muchas vías desde las que podéis investigar este caso. Pero solo queda en vosotros discernir qué es lo que hacen vuestros personajes para conseguir alguna pista más. Yo, Raúl, aunque haya identificado que eso probablemente es una secta, probablemente quiera ir a la universidad a poder consultar documentos para ver si encuentra símbolos parecidos o ese mismo símbolo para, digamos, poder descartar sectas y poder discernir esta tipología se parece a esta. ¿Sabes qué quiero decir? La universidad, temo decirte que queda muy lejos como para poder consultar allí, pero lo más similar que puedes a lo que puedes acceder en Highland Park es a la biblioteca municipal y a los una archivos. biblioteca. Sí. O incluso no sé si tendré yo mi propio alijo de libros con esta clase de información, exacto. Tienes tus libros, pero podrías intentar consultar algo también en los archivos de Highland Park, en la hemeroteca. Está todo en el mismo edificio. Probablemente es una información que ya sepas de antemano antes de haber llegado a la ciudad. Yo les informaré de esto a los compañeros y les digo que en cuanto tenga más información, pues me dirigiré a comisaría. Si no le importa, señorita Green, me gustaría acompañarla. No, claro, sí, puede venir conmigo. Perfecto. Me gustaría investigar algo sobre la empresa para la que trabajaba, el sindicato para el que trabajaba este señor. Claro, en los archivos seguro que hay alguna información al respecto. Perfecto. ¿Tiene una manera de llegar ahí? Perdón. ¿Puedes repetir? ¿Tiene alguna manera de llegar ahí? ¿Tiene usted algún tipo de vehículo? Iba a ir caminando, pero podemos pedir un taxi si lo... Sí, si lo no se prefiere. preocupe. Corre a mi cuenta. La interrumpo y digo que ofrezco el coche de patrulla para llevarlo. Que para mí no es problema. ¿Cómo? Que para mí no es Duncan, problema. ¿qué? No osaría utilizar el coche de patrulla como taxi, señor. Sí, sería extraño, la verdad. No se preocupe, podemos luego volvernos a ver en comisaría cuando descubramos algo. Ustedes seguro que tienen otro hilo por el que tirar. Exactamente, Duncan, que las señoritas busquen en la biblioteca a salvo y tranquilas, y nosotros podemos... Este hombre era un sindicalista, ¿no? Seguro que tenemos una lista de otros sindicalistas, vamos, pasan la mitad de su tiempo en prisión. Si alguno de ellos podemos ir a hacerle una visita, es una idea que se me ocurre. Están toda la documentación de los archivos policiales y cualquier pista también que podáis intentar averiguar sobre el paradero del coche. Así que si queréis dirigiros a comisaría es una opción. Entonces nos encontramos en comisaría, digamos, en un par de horas, por decir algo. Vale, me parece bien. Vale, Pues nos dividimos así, Raúl. pues... de Duncan y de George. George, por ejemplo, una mano inocente. Tírame 2 dados de 6. Voy. Ay, espera.
Se ha hecho la tirada, ¿no? Ah, No. ¿sí? Sí, se había hecho al principio, era un 12. Ah, perdona. Pensé que Nada, había salido. borro Nada, esta, borra el sí. 7, nos quedamos con el 12. Mejor, Sí. mejor. El 12. Pues nada, para compensar esa tirada, mientras vais haciendo esa indagación en los archivos policiales, nos imaginamos vuestra llegada, vuestra conversación que sucede justo con el sargento Dawson a continuación, y quizá cotejar algunas de las pruebas que le presentáis de la casa de Charles Poole. Él lo primero que os indicará es que podría ser interesante dirigiros a los archivos policiales. Hay fichas con las matrículas de los coches que hay. No son demasiados. Probablemente os habrá dicho eso, haciendo énfasis en que no todo el mundo tiene acceso a un coche en estos tiempos en Highland Park. Pero creo que eso quizá, como hasta ahora Duncan ha estado también tomando un poco la iniciativa o las riendas en las revisiones de las pistas, en la investigación, puedes hacerme una tirada de ingenio. Vale. Muy bien. Te va a llevar algo más de tiempo, algo más de esas 2 horas y media que habíais acordado con Eva y con Loretta. Pero conseguirás llegar a una conclusión quizá poco halagüeña para ti, porque los archivos policiales no, o están incompletos, o simplemente no han reparado en detallar información referente a este sindicato o a otros miembros de la WPA, y no hay ningún registro de un coche Ford como el que hablaba la señorita Franklin. Parece como si os hubierais quedado en un punto muerto. Lo único que te llama la atención es unos registros de desapariciones que parece haber entre los archivos, bastante recientes. 2 nombres: Abraham Buck y Derrick Jones. De entre una lista de 5 que algunos llaman menos la atención, quizá el de Derrick y el de Abraham puedan suscitarte cierta corazonada de que quizá pueden ser una pista fiable sobre la que tirar. Pero quizá para vuestra sorpresa, para vuestra decepción, seguís sin tener ni un modelo del coche ni una pista sobre los individuos que podían estar en él. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño cambio de plano y vamos a situarnos en una zona donde la lluvia golpetea mucho menos, se escucha algo más lejana. El interior de la biblioteca. Podemos imaginar a Eva y a Loretta sentadas una al lado de la otra en una de tantas mesas que hay distribuidas por el salón principal. Quien quiera de vosotras puede hacerme una tirada de ingenio. De hecho, podéis hacerme las dos porque estáis investigando a la vez. Vale. Uy, perdón, que creo que sin querer le di a destreza. ¿Verdad? Sí. Podemos dejar esa misma tirada. Venga, no, voy a ser bueno, que era un 3 y un 1. Puedes tirarlo otra vez. Ah, no, como quieras, puedo dejar No. eso así. Vamos Vale. a... Voy a tener una pequeña muestra de diligencia. Hostia. Vosotras vais a ser más rápidas. Quizá Duncan se ha tirado unas 3 horas y vosotras en cuestión de 1 hora y media. Más o menos habéis sacado algunas conclusiones que por lo menos os pueden llevar a la comisaría con alguna respuesta. Ujú. Habéis revisado entre los archivos. Y para ti, Eva, tú has podido bucear entre los libros con más facilidad que Loretta. Pero de toda la maraña de nombres, de imágenes y de
elementos de esa cultura de las sectas blancas que hay en Estados Unidos. Quizás sobre todo quien más conocimiento tiene es Loretta y puede que le llame la atención sobre todo alguno de esos nombres, alguna de esa imaginería que hay entre los libros, entre los archivos y sobre todo en la hemeroteca. Y además, Loretta, tú atas cabos con ese pedazo de tela negra que encontraste en la puerta. Es casi como una premonición que te viene a la mente. Y en ese caso, uno de los nombres que ves en los registros aparece y la mente se te ilumina. No tienes ninguna duda de que una secta subordinada al Ku Klux Klan, la Legión Negra, anda detrás de todo esto. Lo podrías afirmar casi con rotundidad. Si esto va por donde yo creo, la Legión Negra está detrás de todo este asunto. Son, digamos, subordinados del Ku Klux. Son peligrosos. Han estado relacionados de alguna manera u otra con alguno de los casos que he llevado. Muy bien. De hecho, tú, Eva, puedes escuchar la voz de Loretta mientras sigues revisando algunas de esas páginas de los diarios de décadas anteriores. Y puedes ver alguno de los símbolos que te evoca esa misma sensación que el símbolo que viste en la pared. Probablemente los anotes en tu cuaderno. Los empiezas a observar. Puedes tirarme voluntad. Sientes un cosquilleo prominente en la nuca en el momento en el que terminas uno de los trazos de algún símbolo que viste en el diario. De alguna manera, al notar eso, Eva se gira repentinamente como asustada. Y luego se van de la cabeza. ¿Pasa algo, señorita Green? No, solo un escalofrío. Entonces, disculpe, señorita Young, me decía una secta aliada del Ku Klux Klan. Sí. Digamos que es una rama que es en crecimiento. ¿Se llamaba? Disculpe. La Legión Negra. Ves que lo está notando. Lo que me gustaría saber es qué conexión tiene esta gente con el señor Poole. Hazme una última tirada de voluntad, Eva. Voy. Porque mientras sigues manteniendo esa conversación con Loretta, ese cosquilleo va acompañado de una imperiosa necesidad de tocar uno de esos símbolos. Pero que por el momento, con ese 10, lo refrenas. Ves, bueno, Loretta, ves mientras le estás hablando, de hecho, ves como si de repente, como que te está tendiendo haciendo, ajá, pero se absorbe por esos símbolos y como va a rozarlos, pero luego te contesta y dice, sí, parece algo peligroso. ¿De verdad se encuentra bien, señorita Green? Puedo notar como su atención divaga. No, simplemente, disculpe, cuando estoy estudiando, es cierto que quizá me disocie un poco, pero le estuve escuchando, no se preocupe. No, sí, mi preocupación no es que me escuche, no. Mi preocupación es que igual este tema pueda ser demasiado para usted. De verdad, si necesita un descanso, puede tomárselo.
No se preocupe, creo que tenemos suficiente para ir a comisaría con algo, ¿no es así? Sí, lo único que nos faltaría es eso, la conexión del señor Poole con Hmm, esta Legión Negra, pero por lo demás, sí. ¿encontró algo sobre los sindicatos? ¿Encontré algo sobre los sindicatos, Raúl? Perdón, es que como ibas a investigar eso tú. Eh, Sí, o sea, mi idea era buscar entre Sí, sí, lo sé. entre periódicos, si había algún tipo de escándalo reciente eh, respecto a este sindicato o algo así. no hay ningún escándalo ni hay ningún suceso reciente que te suscite alguna conexión con el caso de Poole. Lo que sí que sabes es que la WPA es una asociación guerrera, una asociación que suele manifestarse con cierta frecuencia en torno a los ayuntamientos de Estados Unidos, pidiendo esos salarios dignos, ese acceso laboral a todo tipo de personas, Hmm, mujeres, personas afroamericanas, hmm. sin importar su clase. Esto Y lo sabe. sabes que aquí en Highland Park, concretamente, hace unos 5 años hubo un suceso que terminó en cierta disputa con el sector más reaccionario de la ciudad. ¿Esto lo sabemos a nivel general o lo sabe Loreta en concreto? Lo sabe Loreta porque lo Vale. acaba de ver Sí, en sí, sí, uno sí, de por los eso diarios. preguntaba. Sí, pero Toda información que Loreta quiera compartir, Obvio, 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 por eso sí, preguntaba. no, explícitamente, sí. no, o sea, en el momento en el que Eva pregunta sobre esta asociación, pues Loreta le suelta toda la información, cada uno de los sucesos que han tenido y le dice lo que, lo que me escama, lo que me extraña, es el hecho de que el señor Poole fue tachado por esta gente de hereje. Hereje. Entonces, sí. Entonces, si estamos tratando con una rama del Ku Klux Klan y, y este señor trabajaba precisamente para ayudar a todo tipo de gente sin tener en cuenta su raza o procedencia, a lo mejor ahí es donde está nuestra conexión. Claro, esa debe ser la conexión que buscaba, pero ¿por qué al señor Poli no a otra persona del sindicato? Precisamente el señor Poole llevaba las cuentas del sindicato. Las cuentas, claro. Sí, Mm. Entonces supongo que tenemos un motivo. sí, Ha sí. sacado. Ha sacado Loreta un 9. Ujú. Puedo darte un dato más. Un dato que quizá en un primer momento pasa un poco desapercibido, pero que cuando vuelves a revisar la noticia, esa disputa que ha habido con el ala derecha del gobierno de Highland Park, te resuena más. Y es un nombre. El nombre de una persona que lideraba ese enfrentamiento que hubo con los sindicalistas de la WPA. Arthur Loop. Una figura respetada dentro de la ciudad. El típico... Uy, perdón, se ha lanzado desde el token, tenía el token seleccionado. Una figura que refleja esos valores americanos de los que tanto se habla hoy en día desde la depresión. Esos valores que a ti te rechinan, te desagradan sobremanera. He tenido algún encontronazo con este señor Arthur Loop. No, En mis investigaciones, nada, ¿no? Nunca se me ha puesto de por medio. no, de hecho, tú vienes de fuera de Michigan y has Cierto. llegado hasta aquí de rebote. No te suena ese nombre ni piensas que tenga relevancia fuera de Highland Park. Igual podríamos hablar con este señor Arthur Loop. Fue uno de los cabecillas, digamos, del movimiento de extrema derecha cuando, cuando hubo este enfrentamiento con la WPA. ¿Cree que pueda Pues estar involucrado con la secta? extrema derecha y Ku Klux Klan suelen ir de la mano. No nos dirá nada, lo más seguro, mucho menos si me ve aparecer por ahí.
Pero bueno, al menos podríamos intentarlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Raúl? Más o menos. Pues habrán pasado 1 hora y media, más unos 10-15 minutos que habéis estado ahora conversando. Entonces la miro y le digo, quizás sería más adecuado ir y que se encargara comisaría de ello. Por supuesto, no tenía pensado aparecer frente a ese señor. ¿Sabes, señorita Green? No siempre soy partidaria de la policía, pero en este caso tienen su utilidad. Comprendo. Bueno, es su trabajo. Sí, aunque no siempre lo hagan. Pero bueno, Entonces sí, deberíamos ir ya a comisaría para llegar. En poco pasarán las 2 horas. sí. Creo que tenemos suficiente información como para que, bueno, se tome en cuenta. Eh, Eva no puede evitar, antes de, ya digamos, recoger y cerrar ese cuaderno, volver a mirar esos símbolos y cierra su cuaderno y dice, vayamos entonces. Bien. Volvemos al interior de la comisaría. Y volvemos a ella con la imagen de Duncan y de George ultimando esa revisión de todos los archivos, de toda la documentación que ahora ya se agolpa sobre vuestros escritorios. Casi es hasta un galimatías por el simple hecho de ver todos esos papeles apilados. En esa búsqueda se rompe vuestro ensimismamiento cuando la puerta de esa sala principal se abre. Una sala que ahora se encuentra prácticamente vacía. La gente está en la pausa para comer. Una pausa que, por la premura de esta investigación, probablemente os hayáis saltado. Un agente de policía os mira a los dos y dice: hay 2 señoritas preguntando por vosotros. Les digo que pasen. Deben ser aquellas 2. Sí, Sí. que pasen. Él deja la puerta abierta y se ve la figura de Eva y de Loretta entrando. Se cierra la puerta de golpe y ahí os encontréis los 4 de nuevo, reunidos. Señores, Señores, ¿Y bien? Díganme. ¿lograron encontrar algo? Un montón de papeleo que va a llevarnos su tiempo, la verdad. Todo tipo de documentos y diferentes vehículos, pero ninguno se parece al que describió aquella señora, así que... bueno, a veces se gana, a veces se pierde. ¿Vosotras habéis descubierto algo? Parece que tuvimos un poco más de suerte y mira a Loretta. ¿les suena de algo la Legión Negra? ¿Nos suena? ¿Qué ve- Raúl. Raúl, Sí. ¿les suena? ¿Debería de sonarnos? A ti, Duncan, te quiere sonar que alguna vez se ha hablado de pasada de esta rama del Ku Klux Klan. Pero como tras muchas cosas que a ti te rechinan, se han tapado y se ha puesto tierra encima a lo largo de los años. Es un nombre que te resuena de décadas anteriores, décadas de tu juventud. No se ha hablado mucho sobre ellos últimamente, ni se tiene pista sobre su formación, ni sobre nadie que pueda pertenecer a ellos. Son casi como un mal sueño para la ciudad.
Me quiere sonar ligeramente de algo, señoritas, pero tengo poca información. Y bueno, la cosa es que el extraño símbolo que, que había en la casa del señor Poole pertenece a esta rama del Ku Klux Klan, a la Legión Negra. Tiene toda la pinta. Encontré también más símbolos que pueden estar relacionados por si nos es útil en un futuro. No sé, sin ánimo de ofender, pero suena un poco fantástico. A ver, que hay como unos libros con los símbolos descritos uno por uno. Es un poco... No, eso no funciona así. Esto simplemente hemos ido a los archivos, hemos investigado símbolos que tienen que ver con estas sectas y han aparecido. Es decir, que no estáis del todo seguras. Son Estamos conjeturas. completamente seguras. Yo me pongo un poco tenso y digo, la verdad es que viendo que hay, o sea, habiendo tantos sindicalistas, podría ser una posibilidad. De Loretta, hecho, Loretta descubrió también esa posible conexión. el señor Arthur Loop, una de las caras de la extrema derecha de este pueblo, de esta ciudad, perdón, tuvo un fuerte enfrentamiento con el señor Poole hace un tiempo. Bueno, no exactamente contra el señor Poole, pero sí contra el sindicato que lleva el señor Poole. Puede ser relacionado, ¿no creen? Cualquier persona con dos dedos de frente tiene enfrentamientos con el sindicato, señorita. Vamos a Loretta, ir a molestar a un ciudadano de bien solo por una conjetura. Es que de verdad. Loretta va a mirar a George y se va a acercar lentamente a él. Es decir, ¿sabe, señorito, cómo era? Perdón, señor Bushmeyer. Los monstruos existen. Puede que para usted no. Pero para gente como yo, o como su compañero, dice, señalando a Duncan, sí. Calmémonos. La cosa es el único hilo que tenemos por el que tirar, señor Bushmeyer. Entonces, no estaría de más teniendo en cuenta que el sindicato está defendiendo los derechos de personas como, bueno, de personas como la señorita Young y el señor McRae. Entonces, es muy probable que esta secta tuviese algo en su contra. La puerta se abre otra vez, de golpe, y aparece el mismo agente, pero esta vez con una carpeta en la mano. La deja caer sobre vuestro escritorio rápidamente y mientras se gira de soslayo sigue diciendo: han traído las fotos. Ya se han revelado. Podéis echarles un vistazo si queréis, igual os sirven de ayuda. La puerta se cierra otra vez. Abrís la Loretta- carpeta. Sí. Mm. Abrís No, la digo carpeta. que Sí. simplemente que Loretta le echa una última mirada de soslayo a George y va a mirar la carpeta. La carpeta se abre Va y a poner Ah, las manos en alto como... podríamos... Ella no va a abrir la carpeta porque es una señora y aquí hay señores que pueden abrir la carpeta. la carpeta probablemente la abráis o George o Duncan, pero se ven los diferentes puntos de la casa de Charles Poole, muchas de las pistas que ya vosotros habéis recabado. Probablemente hubiera sido un punto interesante para toparos con alguna pista que se os hubiera escapado, pero me temo deciros que no hay nada que ya se escape a lo que ya conocéis. Pero de nuevo, entre muchas de esas fotos, surge la foto de la pared del salón. La foto en la que figura el símbolo que Eva muy bien ha apuntado en su cuaderno.
Y vas a tener que hacerme en esta sesión una última tirada de voluntad. Menos mal que tengo una voluntad de hierro, macho. En este caso, la voluntad no era para evitar tocar el símbolo, sino para ser plenamente consciente de esa sensación que va emergiendo en ti. Es una sensación al principio reconocible, un cosquilleo como tantos otros que has tenido y como tantos otros que llevas teniendo desde que llegaste aquí. Hay quizá un primer instante en el que apartas la mirada del símbolo y avanzas la vista hacia tus compañeros. Pero sucede algo, y es que para cuando tu vista se alza e ibas a contestar alguna frase de soslayo que te habían dicho tus compañeros, ninguno de ellos está ya en esa sala. ¿Qué? Y la escena te recibe un vacío negro, profundo. Eva empieza a respirar con dificultad y mira a su alrededor intentando identificar dónde está. ¿Hola? ¿Dónde? Tus palabras son un eco que se pierde en ese vacío. Lo que hace es tomarse la cabeza y como intentar calmarse del plan. No. Calma. ¿Estás en comisaría? ¿Estás con el señor Rosmeyer? ¿Con McRae? Y con la señorita Young. Ahora mismo. Y empieza como a hacer ejercicios de respiración, pero no con mucho éxito. Parece que tus esfuerzos son en vano. Y esa oscuridad pervive. Tan solo rota por una suave brisa que empieza a recorrer todo tu cuerpo, acompasada a ese silencio sepulcral. Al cabo de unos segundos en los que vagas por esa negrura, te topas con un gran fuego que empieza a arder a lo lejos. No puedes ver lo que se está quemando. Y casi sin previo aviso te sientes caminando de la mano de una figura que no puedes apreciar con claridad, como si esa figura te estuviera acompañando hacia el fuego. Va ataviada de una túnica amarilla, pero parece flotar sobre el suelo embarrado de lo que ahora identificas como un bosque. A medida que te acercas a la fuente de las llamas, notas el calor golpeando tu cara. La figura de túnica amarilla comienza a agarrar tu mano con más fuerza y tras un breve pestañeo tienes ante ti a un hombre crucificado en una cruz de madera y envuelto en llamas. Un símbolo grabado en su pecho brilla con fuerza. Parece estar sufriendo horriblemente, pero sus gritos no emiten sonido alguno. La figura de túnica amarilla comienza a girarse hacia ti, pero justo cuando vas a ver su rostro sientes una punzada muy dolorosa en el cuello, acompañada de otra en el abdomen. No logras hablar y te cuesta respirar. Te estás ahogando en tu propia sangre mientras unos cánticos desconocidos retumban en todo el bosque. Cuando alzas la mirada, varias figuras vestidas con túnicas negras te miran fijamente. Y antes de que la oscuridad te envuelva, alguien te susurra al oído lo siguiente: mata o muere. Tu rostro congestionado, arrugado por el horror, vuelve en sí, tras lo que parecen haber sido tan solo unos segundos.
Unos segundos en los que tus compañeros quizá alguno se haya percatado de ese estado de trance en el que te encontrabas y te ha zarandeado para devolverte a ti, para devolverte a esa escena de la comisaría. Probablemente siga respirando con dificultad cuando vuelve en sí y casi sin decir nada a nadie, lo que hace es salir de la sala y se va casi apresuradamente al aseo, a lavarse la cara. El resto quizá con esa congestión, con ese momento de incredulidad, sin saber lo que está pasando, sin saber qué es exactamente lo que ocurre con Eva Green. Vuelven la vista a esos archivos que estarán dispersos por las mesas de el agente McRae y el agente Bushmeyer. Veis dos direcciones asociadas con desapariciones ocurridas en las últimas semanas. La desaparición de Derrick Jones, un vagabundo afroamericano, y la desaparición de Abraham Buck, uno de los joyeros del barrio rico de Highland Park, de ascendencia judía. Son esas dos pistas, esos dos hilos de los que ahora tenéis que tirar para continuar con la investigación. Pero es una investigación que de momento queda en el aire porque va a ser en ese instante en el que la incertidumbre, la sorpresa por el comportamiento de Eva Green os invada y deje la escena en una pausa acordada, una pausa con la que vamos a terminar la sesión de hoy.